máscara, mi padre. ¡Qué momento! Y usted lo está viviendo. ¡Qué doloroso para un luchador tan grande como Wagner! Ya se quitó la máscara. El doctor Wagner, qué grandeza, qué deportista. Amigos vanemanecos, creo que es un momento muy importante el que les voy a contar hoy. Lo que significa que mi padre apostó la máscara contra ese gran luchador, el Solitario. Y el momento en el que él es llevado a una derrota. Como todos conocen la historia, creo que son dos leyendas muy importantes dentro de la lucha libre. Por un lado, el Solitario, señor. Por el otro lado, Dr. Wagner, señor. Grandes ídolos de la afición en la lucha libre, siendo cada uno contemporáneos, iniciando la carrera de mi padre en 1965 y la carrera del Solitario en 1969. Ambos fueron creando sus propios personajes, ambos fueron encontrando muchas batallas en el camino, en donde ciertos años fue un clásico para ellos el enfrentarse. El Solitario como técnico y Dr. Wagner como rudo. Fueron tantas batallas que expresaron previo a ese gran encuentro de la máscara contra máscara. Señor Manuel González Rivera, originario de Zacatecas, nacido un 26 de mayo de 1936, de clase humilde, de clase trabajadora. Entre ellos fueron 4 hermanos menores, en donde él tenía que darle la protección, porque venían de un vínculo que sus padres se habían separado. Y él, como hijo mayor, tuvo que cubrir estas carencias, porque eran muy humildes, darles educación a 4 de los hermanos. Él siempre fue muy entusiasta, muy trabajador. Solo tuvo la primaria como educación, pero sí tuvo mucho, de verdad, las ganas de ser un gran luchador profesional. Él me cuenta que desde pequeño tuvo mucho la impresión cuando vio una película, La Bestia Negra, con los actores de Gold Rubinsky. Y él desde ahí, desde que vio esa película, dijo, yo quiero ser luchador. Pero antes tenía el gran compromiso de poderle dar la educación a sus hermanos menores. Se dedicó a trabajar en varios ámbitos. Fue carnicero, fue zapatero, mencionaba que era aguador, preparaba aguas en el mercado y hasta, ¿por qué no?, destacaborrachos en una cantina que también trabajó. Pero él siempre desempeñó el respeto hacia los seres humanos. Al terminar la educación de sus hermanos menores, él partió a Guadalajara, buscando dónde aprender la lucha libre. Y en esos momentos se encontró con varios profesores de la lucha libre antaña, en donde le dieron la oportunidad para practicar y aprenderla. En ese momento él descubrió que su verdadera vocación era la lucha libre, porque antes me comentaba que perteneció al ejército militar, donde practicaba el pentatlón, las defensas personales y todo eso, complementándolo ahora ya en su sueño dorado de ser luchador profesional. Fueron aquellos años donde estuvo en la ciudad de Guadalajara, conoció al Diablo Velasco, un gran profesor ahí en la ciudad de Guadalajara. Después le dan la oportunidad y se va a entrenar a la ciudad de Monterrey. Ahí conoció otros grandes profesores de la vieja guardia. Y de ahí se va a Torreón, Coahuila, donde conoce a mi señora madre. Ahí fue donde él llegó con otro nombre. Él estaba iniciando su carrera como Centella Negra. Centella Negra, para él le dieron la oportunidad en Guadalajara, en Monterrey, hasta que llegó a la ciudad de Torreón. Ahí se encontró con un promotor, José Elías Moreno, donde en ese momento había un personaje como el médico asesino, que querían hacer un homónimo. ¿Homónimo cómo sería? Médico doctor. Doctor, pero ¿doctor qué? ¿Doctor IQ? ¿Doctor Frankenstein? ¿O doctor qué? Pero verdaderamente él se dio la oportunidad, gracias a un promotor, de que estaba leyendo una biografía
una biografía del compositor Wagner, compositor de música de ópera o de música de cámara. Y entonces al promotor se le ocurrió fusionar esos dos nombres, Dr. Wagner. Y de ahí viene la historia de ese gran señor que puso todo su empeño dentro de su carrera de la lucha libre, que dio todo el esfuerzo, que dio toda su disciplina, que dio todos sus hábitos y formarse como una gran estrella. Y es por eso, Wagner Maníacos, que les puedo contar todo eso. No la vio, pues seguramente está emocionado al máximo. Otra vez, una derribada bárbara ahí del Dr. Wagner. Nosotros radicábamos en Torreón, Coahuila, y había una arena, la arena donde una vez mi padre me llevó a ver un encuentro contra el Solitario. Yo recuerdo en ese encuentro que era muy aguerrido, y en una salida que dio el Solitario, que fue agredido por mi padre, recuerdo que se le fue el brazo alrededor de la falda del ring y había un clavo. En ese momento se le inserta el clavo en el antebrazo del Solitario, y mi padre, como vio esa acción, como todo ser humano, y en ese momento él lo ayudó para poder desprenderse de ese clavo que estaba ahí. El señor estaba inmovilizado. Al ver que desprende el brazo del clavo, viene un chorro de sangre. Yo estaba ahí presente y soy testigo de que mi padre, si no hubiera tenido ese sentido de humanidad, lo hubiera destrozado y lo hubiera acabado, y no sé en qué condiciones hubiera acabado el Solitario. Pero él a lo mejor ya estaba previendo un encuentro de máscara contra máscara. Ese momento fue impresionante para mí, porque después de ahí pararon la lucha y se llevaron al hospital al Solitario. Y creo que desde ahí ya empezaron las rencillas entre el Solitario y Dr. Wagner, señor. Siendo muchas batallas, en ocasiones yo asistía con ellas, que mi padre nos invitaba, pero mi padre nos limitaba a que verdaderamente nosotros no perdiéramos la atención para los estudios, la educación. Fue en ese momento cuando mi hermano Silver King igual debuta, y debuta en esa gran función donde se llevó a cabo máscara contra máscara, Solitario señor contra Dr. Wagner señor. Yo no pude ir, yo no pude asistir, pero sí estaba en comunicación con mi hermano, y no había aquellos móviles inteligentes, pero sí había el momento en que nos llevaba a la casa y decía mi hermano, ya vamos para el evento, ya llegamos al evento, y hasta ahí se perdió todo. Después pasa el tiempo y justo ahí debuta mi hermano. Después viene la gran lucha contra el Solitario señor y Dr. Wagner. Creo que fueron 3 caídas muy aguerridas, muy entregados, donde verdaderamente 2 ídolos estaban defendiendo su honra, su capacidad. Y yo recuerdo que fue en Monterrey, Nuevo León, el local invadido por miles de aficionados. Creo que eran 12,000 aficionados los que estaban congregados para ver un triunfador. Y esa noche el triunfador fue el Solitario. Y mi padre, con mucho respeto, se despoja de su máscara y le dice unas palabras al Solitario que por aquí todavía las tengo muy grabadas. Bien, 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 Solitario, no me ganaste por velocidad, pero de hombre a hombre no me ganas. Esas palabras quedaron muy plasmadas en todos los aficionados. Se despoja la máscara y le entrega la máscara al Solitario. Entonces es cuando la gente reconoce todo ese gran empeño, toda esa gran dedicación que mi padre tuvo durante 35 años, toda esa entrega. Pero como dijo mi padre, las máscaras no son las que luchan, sino las que luchan es el ser humano que tiene uno aquí adentro para poder expresar. Fue una noche triste para el legado Wagner, pero recuerdo que mi padre, siempre como un guerrero, continuó adelante, 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 con más presentaciones. Entonces él nos dio el ejemplo para poder mantener este gran legado. Y heme aquí, continuador de un legado. Las generaciones van a pasar y mis hijos ahora van a prevalecer. Y es por eso que es una anécdota muy importante, una historia muy importante, un momento muy importante para el legado Wagner, donde los miles de aficionados fueron testigos de esa gran batalla. Mi madre procrea 3 hijos. La mayor, Mayra González, su servidor, Juan Manuel González, y un hermano, César González Barrón, Silver King. Yo en mis recuerdos los tengo muy presentes, ya que él siempre fue muy disciplinado, fue muy estricto, quizás por las carencias, digamos, afectivas que él tuvo en su momento, en su niñez, porque era un niño muy humilde que tenía que trabajar, que tenía que desempeñarse en varios trabajos para poder sobrevivir. Él siempre nos compartía y nos exigía
ustedes tienen que ser licenciados, tienen que ser arquitectos, tienen que ser ingenieros, tienen que ser abogados. ¿Qué quiere decir? Que tuviéramos una licenciatura. La responsable también de esto fue mi señora madre, unido con el señor doctor Barber. Eran sucesos muy importantes cuando él llegaba a la casa, que comúnmente era cuando llegaban los viernes que hacía las presentaciones en la Arena México. Llegaba la alegría de esperarlo por la mañana, porque él venía de una gira en el intermedio de la semana. Si él partía el domingo, regresaba hasta el viernes, y lo recibíamos con mucho afecto. Y eran momentos muy intensos, muy de entrega total, como la paternidad que siempre recibimos. Nos preguntaba cómo les va en la escuela. Y les puedo contar que para mí era un honor que llegara mi padre a la escuela primaria por mí. Yo siempre lo esperaba. Y mis amigos me comentaban: ¿quién es el señor? ¿A qué se dedica tu papá? Porque mis amiguitos, y como yo lo veía así, una persona enorme, un monstruo, un verdadero, con su tez morena, su cabello lacio, negro y fuerte. Y me decían: ¿tu papá a qué se dedica? Yo les decía: no, él es el agente viajero. No les podía decir que era mi padre un luchador, porque él usaba incógnita. Entonces siempre mi padre nos decía: ustedes mantengan la incógnita, nunca digan que soy luchador. Pero nosotros sabíamos verdaderamente lo que era ese gran deportista, ese gran señor de la lucha libre. Entonces, Maníacos, de veras, para mí un gran ejemplo a seguir, porque siempre que compartíamos la casa que él estaba con nosotros, al siguiente día, el sábado, íbamos al parque o íbamos a una alberca, o en ocasiones lo acompañábamos a las presentaciones, que eran muy importantes. Entonces, ver ese personaje arriba del ring para mí era un ejemplo a seguir. A mí, quizás como a mi hermano, siempre nos nació la inquietud de ser luchadores, pero él siempre nos dijo: primero la educación y luego ser luchadores profesionales. Tuvimos que, en verdad, entregar ese título para poder ser luchadores. Aunque él era recio, con ejemplos, con disciplina, de poderse entregar en todos sus ámbitos, de verdad, yo lo admiro y lo respeto mucho, porque para mí es un ejemplo a seguir dentro de la lucha libre. Y bendito sea donde estés, Padre mío, que gracias por haberme entregado ese galardón de la disciplina, ese galardón del entusiasmo, ese galardón de entregar todo por el respeto a la lucha libre. En este momento yo quiero saber, quisiera sentir lo que mi padre tuvo en su mente ese día que perdió la máscara, porque uno tiene una impresión como hijo. La voy a aportar, quizás esa magia que cubre, que rellena este momento simbólico de poderme cambiar a la máscara alba de mi padre. Portador de este gran legado, el legado Vanguard. Mi padre siempre nos comentaba que para ser luchador hay que parecerlo. Él comentaba que las personas deben de tener un físico específico y una estatura específica, porque él era un hombre de 1,82 de estatura, con 90 kilos de peso. Entonces imagínense tenerlo enfrente, tez morena, rasgos duros, gruesos, nariz aguileña, mirada profunda, y portar esta máscara. Creo que era un gran complemento. Pero el detalle es de que él me heredó esta gran leyenda para poderla continuar, quizás con el estilo propio de mi ser, así como el estilo propio que tenía mi padre. Creo que era un hombre muy rudo, de carácter, rudo hasta para luchar. Entonces es por ello que yo puedo pensar cómo fue que llegó a perder esta máscara. Yo me quiero poner en su alma, en su espíritu, qué es lo que pasaba por su mente. Como yo, el día que yo perdí la máscara, que también tuve una derrota contra un luchador psycho. Pero yo puedo mencionar la opinión que yo tuve cuando me enteré de que perdió la máscara mi padre.
Me enteré en aquel entonces, no había las redes sociales, pero sí había el periodicazo. Pierde la máscara Dr. Wagner, señor, en Monterrey, Nuevo León, ante el Solitario. ¿Qué sucederá? ¿Qué continuará? Entonces algo que me impresionó, entras en tristeza, pero yo no estaba perdiendo a mi padre, yo estaba perdiendo él estaba perdiendo una incógnita, pero a la vez él tendría que recapacitar y él tenía que analizar por qué su pérdida. Y así esa pérdida te podrá platicar su sentir de lo que pasó ahí. Porque mi sentir era no defraudado, porque recuerden que somos seres humanos, nadie es perfecto. Pero sí era triste el saber que mi padre había perdido la máscara. Porque él siempre nos manifestó que la lucha libre es de mucho honor, de mucho prestigio, el poder contener a todos los aficionados, el darles el saludo, darles el apapacho, darles el autógrafo. Creo que eso es parte de la esencia del luchador profesional, poder respetar a los aficionados que verdaderamente están ahí esperando un gran resultado, del ídolo que sea rudo, sea técnico, porque hay una gama de luchadores profesionales. Pero sí, lo más importante para mí fue que esa derrota de mi padre la llevó la familia y tuvimos que luchar, porque después viene un accidente donde él estuvo por varios años con una discapacidad, y yo pienso que si no hubiera tenido esa discapacidad mi padre hubiera podido continuar de alguna manera. Desgraciadamente viene un infarto fulminante que le afectó su salud y tuvo que desprenderse de nosotros en vida. Agradecido con Dios, de verdad, porque nos entregaron este talento, este legado. Agradecido con todos los aficionados que siempre apoyaron a mi padre, que siempre le dieron momentos de gloria o momentos de odio como aficionados. Pero yo quiero prevalecer, y es por eso que les comparto a ustedes todos estos momentos, todas estas anécdotas, porque hay infinidad de anécdotas que mi padre me platicaba, que mi padre me enseñó, que mi padre me disciplinaba, ya que era un gran señor y sigue siendo para mí, en mente, en cuerpo y en alma, mi gran padre, el señor Dr. Wagner, Manuel González Rivera. Y recuerden que en mi casa y con mi padre se me respeta.